Alaska se convirtió en el 49º estado de Estados Unidos en 1959, pero la exploración de esta fría región septentrional comenzó mucho antes de esa fecha. Los nativos de Alaska pisaron el continente por primera vez hace unos 15.000 años, y los asentamientos permanentes aparecieron hace 4.000 años. Cuando llegaron los 1700, llegaron exploradores de todos los rincones del mundo. En la actualidad, Alaska es conocida por sus impresionantes parques nacionales, glaciares, auroras boreales y muchas otras características naturales. Cada año, más de 2 millones de turistas visitan Alaska, que tiene una población total de poco más de 700.000 habitantes. Aunque algunos visitantes deciden quedarse y convertirse en lugareños, esa cifra es bastante baja. Alaska es un lugar duro pero hermoso. Para vivir allí día tras día se necesita cierta fortaleza y respeto por la naturaleza. Según el Departamento de Seguridad Pública de Alaska, cada año desaparece una de cada 250 personas. No es difícil en un estado que es el más grande de Estados Unidos. En términos de kilómetros cuadrados, el número de desaparecidos duplica la media nacional, pero está muy concentrado en una zona del estado, el Triángulo de Alaska. Seguramente habrá oído hablar del Triángulo de las Bermudas y se preguntará por qué nunca ha oído hablar de un paralelo en el territorio más septentrional de Estados Unidos. Sorprendentemente, ambos adquirieron notoriedad más o menos al mismo tiempo, ya que las primeras desapariciones sospechosas de las que se tuvo noticia se produjeron en la década de 1950. Pero el Triángulo de Alaska acaparó la atención nacional en octubre de 1972. El Triángulo de Alaska abarca una gran parte de la región oriental del estado, desde Utqiagvik hasta Anchorage en el sur y luego hasta Yakutat y Juneau en el sureste. También abarca una pequeña porción del territorio canadiense de Yukon. Lo que atrae a la gente a Alaska suele ser lo mismo. Lo que les atrae es la inmensidad de la naturaleza virgen. La región marcada como el Triángulo de Alaska está llena de paisajes hermosos y peligrosos, glaciares, grietas, tundra y bosques. Desde 1988, más de 16.000 personas han desaparecido en el Triángulo de Alaska. O quizás desaparecidas sea una palabra más adecuada, ya que nunca se encuentran objetos personales, rastros o restos de naufragios. El reconocimiento nacional de los extraños sucesos ocurridos en esta parte del estado comenzó en octubre de 1972, cuando 4 hombres viajaban de Anchorage a Juneau en un avión privado. El avión era pilotado por Don Jones, un piloto de Bush. En él viajaban Hale Boggs, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nick Begich, congresista por Alaska, y Russell Brown, ayudante. En algún momento durante el viaje de 850 millas, sin explicación, el avión y los 4 hombres desaparecieron por completo. En el transcurso de los 39 días siguientes, civiles y militares se involucraron en la búsqueda de los desaparecidos. La búsqueda abarcó aproximadamente 32.000 millas cuadradas y en ella participaron 40 aviones militares y 50 civiles, además de innumerables embarcaciones. Pero nunca se encontró rastro alguno, ni de los hombres ni del avión. Esto puede atribuirse exactamente a la incompetencia, ya que Don Jones no solo era un piloto experto que poseía no solo un avión que voló ese día, sino también una pequeña empresa de vuelos charter. Jones, más que nadie, habría reconocido cualquier peligro en el aire, ya fuera el cambio en los patrones meteorológicos o si estaba pasando demasiado cerca de una cresta, y podría haber respondido adecuadamente. En el momento de esta infame desaparición, los transmisores de localización de emergencia no eran obligatorios en nuestros aviones. El lado positivo es que la tragedia empujó al Congreso a aprobar una ley que obliga a que todas las aeronaves civiles lleven instalados estos dispositivos.
Los transmisores de localización de emergencia se utilizan para transmitir la posición GPS de un avión o crucero con fines de búsqueda y rescate. En los años que siguieron a la desaparición de Boggs, Begich, Brown y Jones, habría más accidentes aéreos, además de excursionistas, navegantes y cazadores desaparecidos, todos ellos sin dejar rastro. Turistas y lugareños por igual son presa del Triángulo de Alaska, lo que significa que el conocimiento de la zona y el bushcraft no necesariamente le salvarán si por casualidad deambula por las fronteras invisibles de esta legendaria región. Echemos un vistazo a algunas de las desapariciones más notorias que han tenido lugar en el Triángulo de Alaska. A pesar de lo mucho que llamó la atención en 1972, esta no fue la primera ni la última aeronave desaparecida en el Triángulo de Alaska. En 1950, un Douglas C-54 Skymaster desapareció dentro de los límites del Triángulo mientras volaba hacia Montana. Había 44 personas a bordo. El avión hizo su último contacto por radio a las 2 horas de vuelo. Cuando el avión no llegó a Montana, se puso en marcha un programa de búsqueda y rescate llamado Operación Mike. 85 aviones estadounidenses y canadienses y 7.000 personas buscaron el avión desaparecido en un área de 350.000 millas cuadradas. Lo que hace que esta desaparición sea especialmente extraña son las imágenes y sonidos de los que informaron los buscadores y las personas cercanas. Varias personas afirmaron haber visto señales de humo, haber oído comunicaciones confusas por radio y haber vislumbrado supervivientes. Ninguna de estas afirmaciones condujo a que se encontrara nada, ni un cuerpo, ni un trozo de ropa, ni piezas de la aeronave derribada. 2 aviones y 2 emisoras de radio de la zona del Yukón también afirmaron haber oído señales de radio que no pudieron entender ni fijar en una ubicación exacta. Un colono aislado y de la zona declaró haber visto un gran avión sobrevolando su cabaña, pero nunca se encontró nada en esa zona. Poco menos de un mes después, se canceló oficialmente la búsqueda y se notificó a los familiares que se daba por muertos a los 44 miembros. Frank Minano tenía 69 años cuando desapareció de Nenana, un antiguo campamento de construcción ferroviaria, en agosto de 2020. Nenana está situada a unos 100 kilómetros al oeste de Fairbanks y se encuentra prácticamente en el centro del Triángulo de Alaska. El canal de televisión 11 describió a Menano como un educador y mentor tradicional sobre la cultura, la caza, la vida de subsistencia y el respeto a la tierra. Si esto era cierto, resulta difícil creer que Minano pudiera haber desaparecido sin más en el bosque, que es lo que creyeron inicialmente las autoridades. Supuestamente encontraron indicios de que se refugió en una cabaña la primera noche que desapareció, pero no se encontró nada, ni pertenencias ni rastro más allá de eso. A día de hoy, no hay rastro de Monano. Su familia sigue creyendo que ha desaparecido, pero en realidad parece que simplemente se ha desvanecido en la naturaleza. Thomas Newsey fue dado por desaparecido el 19 de junio de 2001. Por aquel entonces, Newsey era enfermero y viajaba por Alaska. No tenía domicilio fijo y se alojaba en hoteles dependiendo del lugar donde trabajara. La noche anterior a su desaparición, las autoridades descubrieron un vídeo de vigilancia de una gasolinera en el que se veía a Newsey en Anchorage, a poca distancia de donde trabajaba. En el vídeo aparece acompañado de una mujer y compra cigarrillos. Cuando los investigadores interrogaron a los empleados del motel en el que se alojaba, estos revelaron que habían visto a un hombre y una mujer extraños en la habitación de Newsey, pero al parecer no sintieron la necesidad de denunciarlo. Más tarde se encontró su bicicleta en un almacén cercano y su jeep a 12 millas de Anchorage. Nunca se encontró rastro de Newsey ni de los desconocidos de su habitación. Su desaparición es un callejón sin salida, pero tuvo lugar en los límites del Triángulo de Alaska y saca a relucir
una de las principales preocupaciones de quienes se interesan por las diversas desapariciones que se han producido a lo largo de décadas. Si bien no es del todo extraño que desaparezcan aviones en Alaska y que luego aparezcan estrellados en la ladera de una montaña o engullidos por una grieta, lo que resulta más sorprendente es la desaparición de personas en su vida cotidiana. Este parece ser el caso de varias de las 16.000 personas desaparecidas en el Triángulo de Alaska. Como en las noticias, algunos simplemente han desaparecido en el aire, caminando a casa después de una fiesta o incluso simplemente saliendo hacia su coche, dejan atrás sus pertenencias, bolsos, carteras, teléfonos. Así que el robo no parece estar involucrado. Aunque el asesinato podría ser una opción, es poco probable que se hayan cometido tantos sin ninguna prueba. Entonces, ¿qué otra cosa cree la gente que podría estar causando estas desapariciones? Realmente, hay 1000 maneras de morir en Alaska. El peligro del paisaje a menudo se pasa por alto por su belleza. Pero los lugareños te dirán que la belleza puede llevarte a la muerte en un lugar como el Triángulo de Alaska, lleno de lagos, glaciares, cadenas montañosas y una vasta tundra. El triángulo es una combinación perfecta de elementos y paisaje para presentar desafíos incluso a los bosquimanos mejor entrenados. Los glaciares, por ejemplo, no son tan sólidos como parecen. Los glaciares tienen una especie de estructura de panal con cámaras ocultas y grietas profundas, a veces más grandes que un edificio de oficinas que podrían ocultar fácilmente un avión entero. Por otro lado, los densos bosques que llenan el triángulo son el hogar de una variedad de fauna mortal. Alaska es tierra de osos, conocida por sus peligrosos encuentros con osos pardos. A día de hoy, hay 50.000 osos pardos en Estados Unidos, 30.000 de ellos en Alaska. El estado es conocido por tener el mayor número de ataques de osos al año, con interacciones entre osos y humanos tan frecuentes como mortales. Otros depredadores que viven en el territorio son lobos, osos negros, linces y glotones. El polémico puma también ha sido avistado por muchas regiones del estado. Si añadimos el peligro de toparse con herbívoros como el alce, es fácil ver cómo un paso en falso puede conducir a una muerte violenta y sangrienta. Y si la fauna no te atrapa, lo hará el clima. La temperatura más baja jamás registrada en Alaska fue de 79 grados Fahrenheit negativos en enero de 1971. La temperatura media anual récord en Estados Unidos es inferior a 10 grados Fahrenheit. Para quienes no están preparados para tales condiciones, la falta de preparación puede convertirse fácil y rápidamente en mortal. La hipotermia, causada por la exposición prolongada a temperaturas bajas, provoca lentamente la parada del organismo y no es una fatalidad infrecuente. Cada año, unas 25.000 personas mueren de hipotermia en Estados Unidos. En Canadá se producen otras 8.000 al año. Tal vez un buen número de los que desaparecen en el Triángulo de Alaska simplemente sufren por falta de preparación y se rinden lentamente ante el implacable paisaje que es Alaska. Muchos sostienen que Alaska tiene más que suficiente para deshacerse de una persona con poco esfuerzo. En todo el estado hay 17 de las montañas más altas del país, 2 de los bosques más extensos del país, que suman más de 20 millones de acres, más de 100 volcanes y campos volcánicos, más de 3 millones de lagos y una costa aparentemente interminable. Pero incluso el pueblo originario de Alaska, los Tlingit, sospechan que ocurre algo más. No es un lugar al que se vaya si no se tiene experiencia. Entonces, ¿qué se ha estado llevando a tanta gente cada año sin dar señales de su desgracia? El pueblo Tlingit de Alaska es indígena de la zona. Tanto en Yukon como en Alaska tienen una población combinada de 15.000 personas, una coincidencia interesante. En lo que respecta al triángulo, los Tlingit tienen una interesante leyenda que resuena con los actuales creyentes en Bigfoot.
Su criatura, sin embargo, se llama Kushtaka, u hombre nutria terrestre. Se dice que los Kushtaka son cambiaformas con apariencia de hombre, pero con intenciones malignas. Trabajan para atrapar el alma de las víctimas y evitar que se reencarnen. En nuestro mundo, según la leyenda, pueden acercarse a una persona o a un pequeño grupo en cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea en una ciudad o pueblo, o cazando o pescando por un hombre o un grupo de hombres. Estos hombres no se diferencian en nada de usted o de mí. Pueden parecer amistosos y a menudo pueden aparecer cuando más se necesita ayuda. Por ejemplo, si un excursionista está herido o un cazador perdido, ofreciéndole ayuda o simplemente una conversación amistosa, el Kushtaka atraerá a la persona hacia lo más profundo de la naturaleza salvaje. Es en este entorno salvaje donde atraparán el alma de su víctima y entonces el individuo nunca volverá a ser visto. Según algunos informes, los Kushtaka también gritan en grupo, como si fueran mujeres o niños en apuros. Hay una cosa de la que los Kushtakas se mantienen alejados: los perros. Por suerte, Alaska tiene innumerables perros. Y aunque se dice que esta leyenda se utiliza para evitar que los niños se alejen demasiado de casa, los adultos y visitantes de los estados pueden querer tomársela a pecho y recordar mantenerse cerca de la seguridad. Por supuesto, hay otras criaturas que podrían estar aprovechando el baile de expansión salvaje de Alaska, incluido el famoso Bigfoot, sobre el que la ciencia parece estar dividida. Independientemente de lo que haya ahí fuera, parece que poner el pie, aunque solo sea brevemente, en dirección a un extraño en las sombras de tu aldea o justo al salir del sendero en la naturaleza salvaje, podría ser lo último que hagas. Una de las explicaciones más discutidas es la de los vórtices de energía. Un vórtice de energía es una zona donde la energía concentrada forma una espiral, creando efectos tanto positivos como negativos. Estos efectos pueden ser físicos, mentales o emocionales. Se dice que los síntomas incluyen desorientación, confusión, alucinaciones, pesadillas y más. De todos ellos han informado excursionistas, cazadores, lugareños y turistas de la zona, así como quienes experimentan sucesos extraños en el Triángulo de las Bermudas. Si los vórtices de energía negativa realmente cubren grandes porciones del Triángulo de Alaska, no sería sorprendente que alguien que deambulara por el estado pudiera desorientarse rápidamente. Y si tales efectos son posiblemente causados por una fuerza completamente invisible, ¿qué más podríamos ignorar? Aunque sigue habiendo bastante escepticismo sobre el tema de los vórtices de energía, también ha habido cierto apoyo al tema. Científicos e ingenieros que realizan lecturas electrónicas en todo el estado han detectado anomalías magnéticas, a veces lo bastante fuertes como para desviar una brújula. Con la ciencia respaldando al menos los fundamentos de esta teoría, parece que es una posibilidad muy real. El triángulo abarca una enorme extensión de naturaleza salvaje y podría albergar innumerables vórtices con los que tropezar. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha reconocido haber avistado bastantes objetos voladores no identificados en las últimas décadas, por lo que cada vez es más difícil argumentar que no estamos totalmente solos. Los extraterrestres pueden ser una razón válida detrás de la miríada de sucesos extraños, incluidas las desapariciones. Las historias de extraterrestres que secuestran a seres humanos no son nuevas, pero quizá estos visitantes lejanos hayan encontrado en el Triángulo de Alaska su lugar preferido de exploración. En 1986, un informe presentado a la Administración Federal de Aviación por un vuelo de carga japonés parece haber hecho referencia a un avistamiento extraterrestre.
El vuelo 1628 de aerolíneas japonesas se encontró con 3 manifestaciones aéreas no identificadas mientras se dirigía a su destino. El piloto pensó inicialmente que se trataba de aeronaves militares y las descartó. Pero poco después se dio cuenta de que las aeronaves seguían un ritmo perfecto con su avión y se movían de forma errática. Eso no debería ser posible. Durante 50 minutos, las aeronaves siguieron la trayectoria del vuelo 1628. De vez en cuando, las aeronaves emitían extrañas ráfagas de luz cegadora que dificultaban la visión. No habría sido de extrañar que se descartara este informe, pero los radares civiles y militares confirmaron otra presencia en los cielos ese día con el vuelo 1628. Si el piloto y la tripulación del vuelo 1628 decían la verdad, puede que haya una presencia alienígena regular y cómoda dentro de los límites del Triángulo de Alaska. Si la hay, ¿qué hacen allí? ¿Simplemente observar? ¿O sus intenciones son más nefastas? Después de todo, los humanos que deambulan por la naturaleza serían la presa perfecta para los alienígenas, fácilmente descartados como excursionistas perdidos o cazadores atacados por la vida salvaje. Alaska es un lugar de accidentes. ¿Por qué los extraterrestres no aprovecharían eso? Pero lo que hace más confuso el elevado número de desapariciones en el Triángulo son los aspectos mundanos de muchas vidas truncadas. Mientras que la desaparición de individuos aventureros puede explicarse como una bala inevitable que no pudieron esquivar. Como personas como J.L. Hamblin, que se desvaneció en su camino a Casa de la Cena, desaparecen a plena vista. Hamblin es un ejemplo perfecto de algo que simplemente se siente mal en el Triángulo de Alaska. Desaparecida el 11 de octubre de 2014, salió a cenar con su compañera de piso. Las mujeres regresaron a su casa, pero JL decidió salir sola. La compañera de piso se despertó a la mañana siguiente y encontró el coche de Jael todavía en la entrada y su cama completamente intacta. Estaba claro que no había vuelto a casa, pero ni siquiera había salido de la entrada. Entonces, ¿cómo se las arregló Hamblin para desaparecer en el corto trayecto desde la puerta de su casa hasta el coche? ¿Puede explicarse como un secuestro o un asesinato? ¿O hay algo más siniestro en el Triángulo de Alaska? Después de todas las desapariciones, muy pocos han registrado algún indicio de lo que puede haber ocurrido. No se han encontrado objetos personales, no se ha hallado ningún cadáver escondido en los bosques invernales, ni se han encontrado restos de avión. Parece que lo que sea que esté pasando en el Triángulo de Alaska podría ser mejor explicado por algunas de las llamadas conspiraciones de las cuales hasta los accidentes locales de apoyo ocurren en Alaska.